Participáis en esta rueda de prensa que, como os anunciamos en la convocatoria, versará sobre la situación del personal interino respecto a la ley que se está tramitando actualmente en el Congreso de medidas de urgencia para dar estabilidad y reducir la temporalidad. Asimismo, comentaremos la convocatoria de procedimientos selectivos que apareció en BOPA este viernes pasado, día 8, para el cuerpo de maestros. Y a continuación, el último punto a tratar será la oficialidad del asturiano y las movilizaciones que habrá el sábado 16. Bueno, por contextualizar, queremos decir desde el SUATEA que llevamos muchos años defendiendo la dignidad del profesorado interino. Eso pasa por disminuir la precarización que viven año tras año y dar estabilidad a un colectivo que en la mayoría de las especialidades, o en muchas de ellas, lleva muchos años sin que las plazas hayan salido a oposición a su debido tiempo, en tiempo y forma. De ahí que se reconozca el abuso de la temporalidad por parte de las administraciones. Desde SUATEA defendemos que negar la estabilidad a quienes durante años han prestado un buen servicio, que además han continuado formándose, actualizándose para mejorar su labor, no solo es injusto, sino que raya en lo absurdo. Es un desperdicio del dinero público y es una pérdida de calidad de ese servicio. Que los docentes y las docentes, recordemos que educación es una de las profesiones más feminizadas, llevan prestando durante muchos años a la Consejería de Educación de Asturias. Bien, respecto a la tramitación del Real Decreto Ley, que ahora va a pasar a ser una ley, no hay soluciones. El Real Decreto que se tramitó en julio no daba una solución, una sanción al abuso para educación ni para sanidad. Por tanto, la gente que se va a presentar ahora a oposiciones va a concurrir con personas que no han participado de este abuso en la contratación. Por tanto, cuando se defiende que el Estatuto Básico del Empleado Público exige la oposición y el concurso oposición para ser funcionarios de carrera por igualdad, mérito y capacidad, digamos que esa situación de igualdad no se da, porque al ser de libre concurrencia y no un proceso restringido para las personas en abuso, allí acudirán personas que han estado contratadas durante años en una situación de abuso y temporalidad y personas que no. Entonces, además, el propio EBEP ya recoge en el artículo 61.6 que se podrá aplicar con carácter excepcional el sistema de concurso, que consistirá únicamente en la valoración de méritos. Y respecto a la convocatoria precipitada respecto a otros años o con la antelación que se ha publicado de maestros, os hablará la compañera Inma Miranda. Sí, bueno, a ver si queríamos lo primero comentar un poco el disgusto con el que nos encontramos con esta convocatoria, como dice Laura, con carácter, no sé, con tanta premura, porque los sindicatos, o por lo menos SUATEA, recibe un borrador hace una semana y media, o sea, una semana y media aproximadamente, con carácter confidencial y de borrador, en el que desde luego, pues entendemos que es un documento previo de trabajo con la administración, una nueva administración que nosotros estábamos, que saludábamos, que venía con un carácter de diálogo. Y ¿cuál es nuestra sorpresa cuando ese borrador pues se queda simplemente ahí en un documento, pues que desde aquí se trabajó para dar nuestras propuestas de mejoras, pero que sale publicado en el BOPA el viernes sin ir a otra cuestión a mayores? Entonces, hay nos disgusta que no se contemple alguna posible mejora que desde nuestro sindicato íbamos viendo con carácter general, como que las fases de la oposición no sean eliminatorias, como lo son hasta este momento, con vuelta a restringir más la parte de concurso, con lo cual
podemos decir que es, en vez de ser concurso-oposición, estas oposiciones son pues oposición-concurso, vamos a llamarlas al revés, porque se restringe cada vez más, pues bueno, pues la posibilidad de que la gente demuestre su valía pedagógica o su trabajo. Pues esa es la última fase de la oposición. Llegas, si consigues pasar la primera, que es de absolutamente, bueno, vamos a poner memorística, y bueno, a mayores se vuelve a una situación en esta convocatoria que aún en la fase de concurso prima la parte de la experiencia queda aún más relegada de lo que era el anterior baremo, que era un 60% la parte de oposición y un 40% la parte de concurso, quedando ahora en 2/3 la fase de oposición y 1/3 la de concurso, con lo cual se vuelve a penalizar la experiencia, y en esta situación de contexto que explicó Laura con anterioridad, de encontrarnos en una situación de abuso, de personas abusadas en este contexto por la normativa actual. Entonces, pues desde Suatea lo que queremos mostrar es nuestro disgusto con esta situación. Animar a la convocatoria que desde Suatea se va a hacer de movilización de huelga para el día 28 de este mes, en la que pues intentaremos visibilizar esa situación de abuso y acompañar los procesos que ahora mismo se están dando en el Congreso de apoyo, de concluirse con el proceso de ley que va a haber. No sabemos en qué va a acabar, ¿no? Y bueno, por mi parte, decir también, que ahora ya que empezamos el curso, que va a nuestra cuarta, creo, convocatoria, comentar el abuso absoluto de la precariedad en cuanto a las medias jornadas. Hay especialidades que están en torno a un 80% de medias jornadas de trabajo. Eso es una precarización absoluta de las condiciones de trabajo de las personas interinas en nuestra comunidad. Pensar que estamos hablando de gente que está inclusive trabajando en las salas de nuestra comunidad, con lo cual, pues una media jornada, pues cuando tienes que ir a vivir fuera, tienes que pagar tu casa, tu piso. Pues esta situación no es asumible, no es defendible, salen muchos puestos de trabajo, los números parece que cuadran, pero son puestos generados a media jornada en muchas de las especialidades, tanto de secundaria como de primaria. No se libra nadie, no se libra ni física y química, con una temporalidad muy alta, ni se libran PTs y AEs, pedagogía terapéutica y edición y lenguaje, con una convocatoria muy grande, pero que rondan un 50% de medias jornadas. Y pues por nuestra parte, la parte esta. Tal como comentaron ya mis compañeros, tenemos una convocatoria de oposiciones que salieron antes de lo esperado, y eso va a suponer, en primer lugar, que de ellos compañeros que entamaron a hacer cursos con la idea de poder introducirlos en estas oposiciones, no van a poder porque no os va a dar tiempo, porque contaban con que iban a salir nas mesmas fechas que outros años, non foi así, e hai xente que entamou a facer el curso que faltaba ou la asignatura dun máster que faltaba e que ya non lo va a tener a tiempo. Y desde nuestro punto de vista, xugar con las expectativas de futuro de las personas. Pero ya que, además de eso, tenemos docentes que tienen una titulación que lle el B2 de asturiano, que non tiene un marco legal para que lo podamos utilizar en las oposiciones. Entonces, ¿qué es lo que tienen? ¿Qué es lo que algamaron después de un tiempo de estudio y de una acreditación? Pues un papel mollado que no va a valer para estas oposiciones y que, como suele ocurrir, terminará valiendo cuando uno se presente en otras comunidades autónomas, como Andalucía, donde terminen validando estas titulaciones de lengua asturiana que en Asturias, paradójicamente, no quieren validar. Sigue así, no estamos relativamente ilusionados porque entramos un proyecto nuevo, entramos una situación diferente. Estamos con la reforma del Estatuto de Autonomía, va a llegar la oficialidad de la lengua asturiana y entendemos que todas estas barrabasaes van a dejar de ocurrir. ¿Qué ocurre?
que este proceso llega con un retraso de 4 décadas. Suatea, desde la su fundación en los años 70, tiene ya entre las sus líneas ideológicas la defensa de la lengua asturiana. Llevamos defendiéndolo no solo desde la fundación, y aquí llevamos defendiéndolo en situaciones en las que ya era lo mismo que predicar en el desierto, porque no había asiente algún dispuesto a recoger esas ideas. Durante décadas estuvimos, junto con otros muchos colectivos, emburriando para lograr la oficialidad del asturiano. Y parece ser que por fin estamos cerca de ese proceso y nos estamos muy contentos y muy orgullosos de la parte que hicimos. Porque por primera vez en mucho tiempo va a llegar a Asturias la normalidad constitucional, porque lo que teníamos hasta ahora era una situación de anormalidad constitucional, ya que la reconocimiento de las lenguas oficiales, bien la Constitución, pero en Asturias no se aplica. Paradójicamente, muchas de las personas que se autoproclamen constitucionalistas están claramente a las contras de la Constitución en este punto, como en ellos otros más, no es tampoco algo abrumante, pero aquí es más sangrante porque muchas de esas personas que refugen la oficialidad del asturiano sofiten la del gallego, la del euskera o la del catalán. Entonces, cada vez que nos entrugamos, si llegan los asturianos, somos ciudadanos de segunda. Y no, la respuesta es mucho más sencilla que esta. La respuesta es una combinación de una asturfobia que no tiene tanto componente territorial como de clase y una suerte de políticos esguiles que tenemos aquí, que el principal objetivo de ellos es precisamente esguilar a través de ese sistema de asturfobia para ganar un puesto en Madrid. Entonces, esos políticos que reniegan de la su tierra porque lo único que pretenden es ganar un puesto en Madrid, importa a ellos muy poco los derechos de los asturfalantes. Importa a ellos muy poco que por no tener la especialidad docente de la lengua asturiana tengamos condenado a un profesorado que está en la más absoluta situación de precariedad porque no pueden ni presentarse en mis oposiciones los profesores de lengua asturiana. Son precarios indefinidamente sin posibilidad de solucionarlo. Tampoco les importa que tengamos a escuelinos que no pueden ejercer su derecho a recibir lengua asturiana, como está ocurriendo con los del cole de Santiago Apóstol, tenía una apuntada por no encontrar, el Santiago Apóstol de Nieves, que ahora mismo están en esa situación. Entonces, nos tenemos muy claro que esta situación no puede continuar y desde Sotea pensamos que hay 3 cuestiones que hay que ir llevando a cabo en este orden. 1. Reconociencia ya de esos títulos de lengua asturiana y que puedan valer para estas oposiciones. 2. Algamar la oficialidad de la lengua asturiana. 3. Reconocimiento de la especialidad docente del asturiano y el gallego asturiano, para que todos los profesores puedan tener las mismas condiciones. Recordemos, vuelvo a insistir, que hay una parte del profesorado asturiano ahora mismo que está en una situación de precariedad eterna porque no pueden opositar, ¿vale? Otros pueden opositar, pero estos no es que no aprueben la oposición o que no saquen plazas, es que no tienen ni esa posibilidad. Y un alumnado que ve cómo son pisoteados los derechos educativos y lingüísticos, cuando hay centros, como el que estamos comentando ahora, los que en determinados niveles hay un 100% de matrícula en lengua asturiana y no se está impartiendo lengua asturiana con un 100% de matrícula. Por todo esto, vamos a animar a la ciudadanía a que acuda a la manifestación por la oficialidad de la lengua asturiana que va a ser Nubieu, el día 16 de octubre, el domingo vamos, que sale de la estación del tren de la calle Uría a las 12 horas. Desde Sotea suponemos que va a ser una manifestación masiva y así lo esperamos, que dése bien claro que el pueblo asturiano ya no está dispuesto a seguir siendo ciudadanos de segunda y que vamos a tener los mismos derechos lingüísticos que todos los demás ciudadanos de España. Perdón, aquí el 16 de octubre es sábado, si no me equivoco. Sí. Ahí, sábado. Porque a lo mejor ha dicho 16 y es el 17 lo mismo. Es el sábado. 16 sábado, se equivoqué yo. ¿Cuántos interinos hay ahora mismo?
No sé si tenéis cifras. De los interinos ¿En educación? de todas las especialidades. Sí. En torno a 4.000, 3.000, más de 3.000. Y de esa parte del profesorado interino, el problema es que muchos son de larga duración, porque hay cuerpos enteros que tuvieron oposiciones, por ejemplo, el cuerpo de profesorado de música y artes escénicas, profesores de artes plásticas y diseño, el cuerpo de maestros de taller de artes plásticas y diseño tuvieron oposiciones en 2001 y en 2006 y se acabó. Entonces, está más que demostrado que la administración no convocó las oposiciones como establece el propio Estatuto Básico del Empleado Público cada 3 años. Luego, hay personas que vivieron esta situación de contratación temporal que no se justifica, porque más allá de los 3 años, si se siguen necesitando, esas plazas tenían que haber salido a oposición. Entonces, para todas esas organizaciones sindicales que dicen que es que hay que presentarse una oposición para sacar plaza, pues nosotros decimos, si todas las plazas existentes hubiesen salido en tiempo y forma, aquí no estábamos discutiendo nada, porque ¿quién dice que esas personas no las hubiesen sacado ya? Pero es que no hubo oposiciones, y cada vez que hay oposiciones, no salen en totalidad de las vacantes. Entonces, por ejemplo, ahora, para las próximas del cuerpo de maestros, educación física, 15 puestos, 15 vacantes. 10 plazas. Imaginemos que esas personas de educación física, por poner un ejemplo, podría poner otros muchos, de esas hay 20 aprobados, 10 obtendrán plaza fija, serán funcionarias de carrera, y otras 10 aprobarán, pueden sacar más de un 5 en la fase de oposición, pero no hay plazas. En cambio, sí van a trabajar probablemente de forma temporal. Eso es un abuso en la contratación. Habiendo plazas, hay que darlas. A 1 de septiembre saldrá una serie de vacantes y, bueno, acaba de haber el proceso que se resuelve en julio, pero resulta que a 1 de septiembre vuelve a haber vacantes que luego no se sostiene muy bien, pues eso, que no se cubran con los procesos de oposición. Entendemos que haya otras plazas. Y que no se hayan cubierto, porque no estamos diciendo que no haya oposiciones. No. Estamos diciendo que tiene que haber una sanción al abuso. Y que no es lo mismo concurrir desde una situación en la que no ha habido fraude en la contratación que desde una situación en la que va también a ir personal a concurrir a esas oposiciones que va desde una situación de fraude en su contratación. Luego, no competimos en igualdad de condiciones. Muchas personas se han demostrado el mérito aprobando unas oposiciones en convocatorias anteriores y desde luego la capacidad por su propia experiencia docente. Si no han sido separados de la función docente por haber incurrido en algún delito, están demostrando sus méritos, ¿no? Y su capacidad, desde luego, ya la han aprobado. ¿Por qué tienen que volver a examinarse una y otra vez cada vez que hay oposiciones, y además ahora de repente con un carácter de urgencia, en una situación que legalmente no está definida? Claro, porque los que ya han aprobado, o sea, en otras anteriores, sí, esos... La gente como si que... nada, o sea, es como si no... Nada. Quedan hacer otra vez, digamos. El acuerdo de interinidad de Asturias, además, es que te obliga a presentarte, si no decaes de las listas de interinidad. Así que si convocan 2 plazas de tu oposición, todo el mundo está obligado, aunque hayan aprobado. Pueden meter nota de un procedimiento selectivo anterior, pero es que eso es prolongar la inestabilidad y la precariedad. Entonces, nuestra opción de siempre se defendió una doble vía de acceso, restringida para quienes ya han estado en un procedimiento selectivo, lo han aprobado, son interinos de larga duración, y un acceso libre para el resto, para el nuevo acceso. Claro, porque además, si cada 3 años decís, ¿no?, que tienen que, por ley, se tienen que convocar, sí. Los de, por ejemplo, ponías un ejemplo de unos, que Sí. la última vez que se convocaron fueron en el 2006. Sí. Bueno, y puse ese ejemplo porque esos todavía las tuvieron en 2006, pero no, la joya de la corona de esta administración educativa es latín y griego. En latín y griego, en griego sobre todo, las últimas oposiciones fueron a finales de los 90. Y no ha habido más. Sí que hubo bolsas, se convocaron bolsas de libre concurrencia abiertas
que son concursos de méritos. Y hubo en 2001, creo que en 2005, en 2008, no recuerdo. Hay unas cuantas bolsas que están ahí ordenadas por antigüedad. Pero claro, imaginaros que ahora la administración quiere sanearse y sacar a oposición todo lo que no ha sacado. ¿Qué van a concurrir a esa oposición las personas que llevan 25 años soportando la inestabilidad de no haber tenido oposiciones con el resto? Es que es injusto y encima es que es absurdo, porque esas personas pueden sacar la plaza o no, porque su experiencia laboral va a contar 1/3. 2/3 la fase de la oposición. Pero que se hace con un sistema además eliminatorio. No concurrimos, como hubo en otros momentos, cuando hubo algún proceso transitorio en el que tú puedes presentarte a todas las fases de la oposición, con lo cual no solo primaria la parte memorística, vamos a decir, sino que, bueno, pues tienes las partes de práctica docente o... Pero no, el sistema que tenemos ahora es eliminatorio, entonces prima la parte más memorística al inicio, con lo cual, bueno, pues si bueno, suspendes, ya todo el no mundo sabréis que, bueno, pues no se está en igualdad de condiciones, pues cuando unas personas ya pues tienen un proyecto vital, ya, pues bueno, pues que en la vida vas a estar perdiendo la memoria, bueno, no sé, por definir así, por decirlo claro, entonces, bueno, te ves abocado a que tus posibilidades, en vez de ser mayores, como tendría que ser en cualquier otro empleo en el que tienes una experiencia, aquí, bueno, pues afecta de manera negativa. Vamos a ver, casi es como, bueno, eso, y inclusive ahora mismo, incluso cuando se abren bolsas de trabajo, que se abrieron ahora bolsas de trabajo, recientemente, cuando es necesario, pues, realmente dice, hay necesidad de personal porque se abren ahora casi a inicio de curso, se acaban de abrir 5 bolsas de empleo, 2 de secundaria, creo que una de FP y 2 de primaria. Para las bolsas, no se valora ni siquiera la experiencia docente, es la nota de tu titulación, con la que acabaste tu titulación. Bueno, si vamos a una bolsa, ordéname con todo lo que yo tenga, lógicamente, tengo una experiencia, pues ni siquiera en ese caso la experiencia docente prima a la hora de colocarte en una bolsa. Bueno, pues entonces la precariedad máxima, yo creo, en el acceso a un sistema público es la que muestra nuestra consejería. Una pregunta, ¿cuántas plazas salen ahora a la convocatoria? De la convocatoria son, creo que 358 o 398, por ahí. Sí. Vale, y son En todas las especialidades. Sí, son 7 son especialidades. todas las del cuerpo de maestros. 7 especialidades has dicho. Sí, son las que hay. Son las del cuerpo de maestros todas: música, educación física, pedagogía terapéutica, audición y lenguaje, primaria e infantil. ¿En inglés? En inglés, asturiano, pues no tienen posibilidades de concurrir, o sea que ellos siguen en sus listas con un 80% después de trabajos a media jornada. Es de la precarización máxima. Y esa es la situación. ¿Para cuándo están convocadas? De los compañeros. A partir de, la fecha este año, pues como todos nuevos de año, pues a partir del 1 de julio, pues pueden convocar, del 1 de junio, perdón. No sabemos cuándo será, si va a ser el 20 y algo como siempre, o bueno, esta vez, pues la ponen como a partir del 1 de junio, pues podrá comenzar el proceso selectivo. 396 finalmente. 370 acabo de confirmar, y 396 deben de ser las que incluyen toda la parte de discapacidad. Entonces el total es... Sí, 396. Sí, 396. Bueno, no sé, animar a las 2 movilizaciones que hay sobre todo, o sea, recoger la movilización a favor de la oficialidad del día 16 de octubre y animar a la convocatoria de huelga que realizaremos para el personal docente el 28 de octubre. Haremos una rueda de prensa de cara a la movilización del 28 de octubre, es profeso. Vale. Muchas gracias por venir. Perfecto, gracias a vosotros.